Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de electrónica de potencia Villa María. Lo que vamos a comenzar a ver ahora es inversores trifásicos. Los inversores trifásicos pueden ser diseñados de varias maneras. Una de ellas es utilizar tres inversores monofásicos y conectarlos en alguna configuración con acoplamiento de transformador o algún tipo de acoplamiento. Este tipo de inversores, si bien podría llegar a ser interesante, no es utilizado en la práctica por su cuestión de que es muy costoso y que hay otros circuitos que son mucho más efectivos. Mejor dicho, tienen la misma funcionalidad sin necesidad de invertir tanto o exagerar en el diseño. Es muy caro hacer este tipo de circuitos. En lugar de eso, se utilizan este tipo de configuración. Por ejemplo, esta es una configuración de circuito que tiene, por ejemplo, para el caso trifásico, una rama para una fase, otra rama para la otra fase y la tercera rama. Es decir, una rama para cada fase y la conexión de salida puede ser una configuración en estrella o en triángulo, según cómo sea el tipo de carga, pero este tipo de aplicaciones es mucho más utilizado en la industria que el anterior, que tres configuraciones monofásicas conectadas y acopladas. ¿Qué pasa si la carga tuviera desequilibrio? En el caso de tener carga desequilibrada, entonces en la industria se puso otra rama más, que sería la cuarta rama, para suplantar de esta manera el desequilibrio a partir de acá con esta conexión, tomando el neutro, que esto sería válido si la conexión está en estrella. Si la conexión está en triángulo, no podría ser aplicable. Es decir, tampoco es aplicable para cualquier tipo de cargas. De todos modos, con la configuración anterior se puede lograr balancear los desequilibrios porque en lugar de modular los transistores de la rama A con un índice de modulación, se puede modificar los índices de las tres ramas con el objetivo de, digamos, mejorar el desequilibrio o cancelar el desequilibrio. Así que es posible, de todos modos, nada más que con el otro método es mucho más efectivo porque se puede tironear, diciéndolo de esa manera, el neutro para el lado de la alimentación o de la masa. Para arriba o para abajo se puede tironear con los dos transistores extras. Así que esta es otra configuración utilizada. De nuevo, como habíamos comentado en la clase pasada, el hardware requerido para los inversores es el hardware del estilo puente completo. Así que aquí en inversores trifásicos aplicaría también el mismo concepto que estuvimos analizando en inversores monofásicos. Las técnicas de modulación son similares para el trifásico, tomadas del monofásico, con algunas variantes porque la aplicación trifásica así lo requiere o lo amerita. Para pulsos únicos, o sea, un pulso por fase, tienen distintos tipos de configuración. Una de ellas se llama configuración de 180 grados. En el apunte van a encontrar una de 120 grados. Distintos tipos de configuraciones, pero la tensión en la salida termina siendo un solo pulso por ciclo, que sería este pulso por ciclo, esta otra fase y esta otra fase. De esa manera, logrando un solo, digamos, pulso por ciclo. Esto puede llegar a ser interesante en una aplicación, pero en general en la aplicación y en la industria este circuito es considerado muy básico, así que queda restringido a baja potencia. Preparando la simulación en PSpice podemos mostrar ese tipo de configuración. Acá en el apunte van a encontrar este modelo se llama conducción de 180 grados, en donde 180 grados
se le aplica conducción a un transistor y 180 grados no. Y así el siguiente, pero corrido 60 grados, el otro corrido otros 60 más, y así sucesivamente. Acá he dibujado 3, cuando en realidad son 6 transistores, así que por simplicidad están dibujados solamente 3. Y este tipo de configuración de trenes de pulso entregados a los transistores de potencia generan la tensión de salida. Por ejemplo, si está conectado en triángulo, VAB, BBC y BCA, con esta forma. Si está conectado en estrella, acá arriba volví a dibujar la conexión en triángulo, y si está conectada en estrella tiene esta otra forma. Es decir, la forma de la tensión en la carga depende de cómo esté conectado. Así que aquí tienen 2 tercios de alimentación, 1 tercio, menos 1 tercio, menos 2 tercios. Acá tienen la tensión del bus, 0, menos la tensión del bus. O sea, B, 0, menos B. Y acá tienen 2 tercios de B, 1 tercio de B, menos 1 tercio de B, menos 2 tercios de B. Bueno, esa es la configuración debido a la característica o la manera en que está conectado el transistor. Voy a mostrar un ejemplo de por qué es esto así. Si yo tengo una configuración trifásica, lo dibujamos de esta manera. La tensión del bus, supongamos que tenemos esta tensión aplicada en esta resistencia, aquí en esta otra, que fuera una carga resistiva, para hacerlo simple, que la carga es equilibrada. Entonces supongamos que saturamos este transistor y estos otros 2 de abajo. En ese caso tendríamos el circuito equivalente de más B, con una resistencia que sería esta que está acá, y las otras 2 que están conectadas en paralelo. Entonces, acá van a haber 2 tercios y acá 1 tercio de la tensión del bus. O sea, aquí 2 tercios y acá hay 1 tercio. Por esa razón, van a encontrar que cuando está conectado en estrella, tienen esa tensión, y la tensión nunca puede ser 0, por la manera en que está conectado a la tensión sobre los transistores. Así que esta es la posibilidad que tienen, que van a encontrar cuando la configuración o la conexión de la carga es en estrella. Si está conectada en triángulo, van a encontrar la tensión mostrada en VAB, BBC y BCA. Tomando solamente BAN, que sería este dibujo acá, y haciendo un zoom sobre BAN, van a encontrar, bueno, un poquito más grande en el apunte BAN, y la corriente para una carga resistiva e inductiva, por eso tiene esta forma, por la característica inductiva que tiene la carga. Por eso adopta esa forma. Así que, si yo hiciera el análisis de Fourier de esta forma de onda, van a encontrar que tiene este espectro que está dibujado acá, BAN, y bueno, tienen la fundamental, el tercer armónico no está, es 0, recién aparece el quinto, el séptimo, el noveno no está, y así sucesivamente. Es decir, están todos los armónicos impares, no múltiplos de 3. Así que esta es la característica de ese tipo de forma o configuración, pero obviamente no tenemos múltiples pulsos, por lo tanto no puedo, si acoplara con un transformador a la salida, tendría que ser un transformador de 50 Hz, con todas esas desventajas que eso conlleva. Por esa razón, la mayoría de las aplicaciones para inversores trifásicos es con múltiples pulsos, y en particular es el SPWM. Así que, o simplemente le llamamos PWM. Cuando decimos PWM,
en inversores, nos estamos refiriendo al método SPWM, y si no diríamos de otra manera con alguna de las variantes, porque tiene variantes el PWM. Vamos a mostrar un SPWM, que sería este. A diferencia del caso anterior, ustedes van a encontrar en el SPWM que la señal triangular es una sola para las tres referencias y una referencia para cada fase. Lo que yo les comentaba, si la carga es desequilibrada, por ejemplo, en esta fase, entonces esta fase en particular podría llegar a tener mayor índice de modulación de amplitud o menor, comparada con las otras dos, y de esa manera lograr el balanceo de las fases. Esa es una manera, y si es un poco más complicado, bueno, tendría que tener las 4 ramas. En general, para inversores que utilizan, que está preparado para utilizar cargas desequilibradas, en general tiene las 4 ramas. En este circuito, en este dibujo, en este gráfico, van a encontrar BAB, o sea, la tensión que estamos observando acá es la tensión conectada en triángulo. Siempre que ponemos BAB, BBC y BCD, estamos refiriéndonos desde el punto de vista de una conexión en triángulo. Y si ponemos BAN, BBN y BCN, es una configuración en estrella, porque estoy mostrando la tensión de una fase respecto al neutro. Bueno, estas son las tensiones que podemos observar cuando está conectado en triángulo. Observan que tenemos la tensión del bus, alcanza la tensión del bus 0, o sea, podemos observar que tiene una forma unipolar, porque en todo el semiperiodo se mantiene con la misma polaridad y 0. Sin embargo, el mismo circuito, con la misma configuración, pero con carga en estrella en lugar de carga en triángulo, podemos observar BAN, BBN y BCN, que en una de las zonas o de las regiones tiene característica bipolar, y en la parte central tiene una característica unipolar. Cuando se trata de este tipo de configuraciones, van a encontrar, se define, mejor dicho, que el PWM es bipolar. Bien, entonces van a encontrar que para carga conectada en estrella, la tensión tiene esta característica, siguiendo la misma regla que habíamos mostrado recién, de 2/3, 1/3, pero en este caso puede admitir ceros. 2/3, 1/3 y 0, sobre la tensión del bus. Así que ahí tienen las 3 tensiones, y acá las 3 corrientes dibujadas juntas. Si yo de nuevo me quedo con BAN y la corriente de IAN, entonces ahí tendrían BAN dibujado y la corriente IA de la fase A. Y bueno, y podrían observar, si yo hago el análisis de Fourier, bueno, podrían observar el espectro que de nuevo la frecuencia, el primer set de armónicos no se encuentra al doble, sino se encuentra al valor igual a la frecuencia de la triangular. O sea, este espectro que notamos acá se encuentra a la frecuencia de la triangular. O sea, en este caso, para un índice de modulación de frecuencia de 21, está en 1 kHz. Bueno, respecto de los inversores PWM, acá le voy a mostrar una variante del SPWM que aplica tanto para inversores monofásicos como para inversores trifásicos. Yo directamente lo puse en aplicaciones trifásicas, pero lo pueden encontrar también para aplicaciones monofásicas. Resulta que en general la mayor aplicación es para trifásico, por eso lo puse en este capítulo. Pero vale para los dos. Hay otras técnicas que no, y le voy a ir comentando cuáles sí y cuáles no. El tri-PWM
es una variante del SPWM, o sea, la senoidal con una triangular, pero la senoidal resulta no generar, a ver, la senoidal, cuando se modula y se compara con una triangular, no me genera la amplitud de la primera armónica más óptima en su valor. Es decir, como que se queda corto con el índice de modulación de amplitud de 1. La máxima amplitud que puedo lograr con esa tensión, digamos, podría llegar a ser mejorada con otro tipo de modulaciones. Bueno, este método fue creado por Buja y por Indri en 1975, en donde lo que se intentó hacer es modificar la forma de onda de la señal de referencia senoidal. Buscar una forma de onda que me genere el espectro de la señal de salida del inversor, cuyo primer armónico tenga mayor amplitud, la mayor amplitud posible, digamos. Bueno, esa forma ellos encontraron que se podía lograr con, si yo dibujo acá B1, que sería la señal senoidal típica de modulación del SPWM, acá lo que no está dibujado es la triangular, está mostrada solamente la B sinusoidal o la referencia. Si yo la B sinusoidal le llamo B1, que es la del SPWM o PWM directamente dicho, puedo lograr una amplitud del primer armónico determinado. Esa amplitud máxima es MA por la tensión del base. Pero ¿qué pasa? A veces esa tensión máxima lograda puede no llegar a ser suficiente para algunas aplicaciones. Entonces, lo que intentaron ellos fue modificar esta forma de onda para lograr que la amplitud del primer armónico tenga mayor valor sin que esto implique la generación de armónicos extras alrededor de la fundamental y sin que esto genere distorsión armónica total mayor que la que genera el SPWM con un índice de modulación de amplitud de 1. Todo eso se pudo lograr con esta forma. Entonces se encontró que si yo a la señal senoidal le sumo una señal triangular con esa relación de fase mostrada acá y en fase estas dos y estas dos, al ser impar, siempre coinciden los cruces de fase. Bueno, entonces Indri y Buja le llamaron B1 y B3 a la señal del primer y tercer armónico, la sumaron, de ahí determinaron un factor que le corresponde a la señal de tercer armónico e hicieron el análisis de la máxima amplitud sacando la derivada y haciéndola igual a 0, y con eso obtuvieron el valor máximo que le correspondería al tercer armónico, y llegaron a en los libros está mucho más largo que esto, yo puse el resultado final. La amplitud del tercer armónico que maximiza la amplitud de la señal de salida es 1/6. Entonces, quedaría entonces que la amplitud de este valor es 1/6 respecto de esto. Y con eso se logró poder aumentar el índice de modulación de amplitud que veíamos en la senoidal un 15% más, sin que esto implique las dos cosas que queríamos evitar. Generación de armónicos alrededor de la fundamental y además, disculpen, no empeorar la distorsión armónica total. Esas dos cosas se pueden lograr y puedo sobremodular hasta un 15% más comparada con la sinusoidal. Obviamente que si yo le pongo 1.15, este valor llega al tope de la triangular. Imagínense
Yo acá tengo, fíjense, si yo subo esto, espere, que dibujé mal. Lo voy a dibujar bien. Comparen estas dos. Si yo tiro una línea acá, bueno, no me salió bien, pero va a tocar justo ahí, respecto de esta. Acá hay un 15%. Entonces, las dos son índice de modulación de amplitud de 1. Perdón. Esta tiene un índice de modulación de 1. Y esta tiene un índice de modulación de 1.15. O visto al revés, yo puedo multiplicar por 1.15 la amplitud del primer armónico, que la señal sumada me da una amplitud más baja, pero el primer armónico se mantiene en la proporción de B1, no de la señal de referencia. Y con eso puedo sobremodular sin necesidad de generar distorsiones extras. Voy a mostrar un ejemplo de esto. Acá tienen la generación de la señal. Voy a achicar un poquito. Voy a hacer el zoom de una... Esperen. Ahí tengo un índice de modulación de 1. Fíjense, índice de modulación de 1. Y esta es la forma de onda de la tensión de salida para este caso. Yo voy a hacer el análisis Fourier de esto. Lo voy a correr en 10 kHz. Y ahí tienen la tensión, fíjense, el espectro Fourier. Lo voy a achicar un poquito a 2 kHz. Lo voy a llevar a 4. Ahí. Bueno, ahí tienen. Fíjense la amplitud del primer armónico, que sería esta que está dibujada acá. Esta es la amplitud máxima lograda del primer armónico. Esta es la tensión de salida. Esta es la modulación. Este no le demos bolilla. Pero esta es la tensión de salida. Bueno, después vamos a continuar viendo la simulación. Ah, no, la tengo simulada. Entonces lo que hice yo aquí en la simulación es lo siguiente. Primero puse el inversor, este inversor, con una generación SPWM, que es esa que les mostré recién. Esa que les mostré recién. O sea, esto que están viendo acá. Esto es SPWM. Lo mismo hago con una SPWM, pero con inyección del tercer armónico. ¿Qué hago? Le agrego el tercer armónico que está dibujado acá, lo sumo al primero para cada una de las tres. Y de esa manera, bueno, puedo lograr ver la forma de la tensión de salida y la amplitud de esto. Lo pueden ver ahí. Acá es como queda generada esa señal, que lo voy a acomodar un poquito por acá. Ahí pueden ver las tres fases de la señal de referencia SPWM. Y voy a poner acá en 4 kHz para mostrarles. Fíjense la amplitud que puedo lograr, que alcanza casi 100, 120, 40, 60, un poquito más de 160 voltios. Y fíjense que no hay armónicos alrededor de
de la fundamental. Y en la otra, vamos a lo mismo. Fíjense, tampoco hay armónicos alrededor de la fundamental, pero la amplitud del primer armónico es 100, 120, 140, un poquito más de 140 y chirola. Y el otro, fíjense cómo logré, vamos a ir pasando una con la otra. La de arriba no la miren, porque es la modulación. Pueden observar entonces que he podido lograr aumentar la amplitud del primer armónico, o sea, de la señal de salida, sin que haya generaciones de armónicos alrededor de la fundamental. O sea, la distorsión armónica total la pude mejorar. Sin embargo, si yo con el SPWM hubiera aumentado el 15%, hubiera logrado aumentar la amplitud. Pero ¿qué pasa? Me hubieran empezado a aparecer armónicos alrededor de la fundamental, que es lo que les mostré en la clase pasada con el 1.2. Ustedes vieron los armónicos que se generan alrededor de la fundamental, que eso no lo puedo filtrar. ¿Puedo aumentar la amplitud? Sí, pero eso es a un costo de distorsión armónica total, pero sobre todo de la generación de los armónicos alrededor de la fundamental se llaman spurs, o en inglés es spurs, que es espurios. Frecuencias indeseadas. Bueno. Vamos a ir viendo otros métodos de modulación para la señal trifásica. Las aplicaciones trifásicas tienen mucha aplicación en la industria, por lo tanto ha ido mejorando con los años las técnicas de modulación por las aplicaciones de las cargas las cuales se han ido requiriendo. En el año 80, mediados del 80 particularmente, se propuso una técnica llamada del vector espacial. Esta técnica que se llama Space Vector Modulation, SVM o SVPWM. El SV que está acá sería, digamos, la parte espacial. Este método es un método que se ha venido utilizando y viene de una fundamentación que tiene que ver con el tipo de cargas o el tipo de aplicaciones de las señales trifásicas. De dónde viene la necesidad de utilizar señales trifásicas. Voy a mostrar un ejemplo que no sé si es este, pero vamos a ir buscando hasta que lo encuentre. No es este. A ver este. Tampoco. A ver, vamos. La tercera o la cuarta es la vencida. Tampoco. La última. Bien. Ahí estamos. La idea es la siguiente. A la derecha tenemos la señal trifásica que intentamos generar con cualquier método. Por ejemplo, el SPWM o el tri-SPWM. Pero, ¿qué pasa con esta generación de las señales? Bueno, yo tengo que generar la señal con una senoidal y con una triangular. Y con eso la genero. Y mi objetivo o mi generación o mi metodología para implementar este inversor va a ir orientado hacia el objetivo final, que es la generación de la señal trifásica. Pero ¿qué pasa? La carga, por ejemplo, un motor, ¿qué es lo que ve un motor? Y un motor conectado sobre las tres señales trifásicas
ve el resultado o la interacción entre esas tres tensiones y cada una de las fases que está conectado el motor internamente. Entonces, el motor en realidad ve otra cosa. ¿Qué es lo que ve el motor? Lo que está a la izquierda. Lo ve vectorialmente. Entonces, si yo tomo la señal que está acá a la derecha, lo que está dibujado en rojo, en verde y en azul, que serían las tres señales trifásicas, si yo sumo las tres fases mostradas acá, me daría algo muy parecido a esto que está acá dibujado en negro. Si yo me voy corriendo hacia la derecha, voy corriendo la fase, y la suma de tres vectores corridos 120 grados es en realidad un solo vector, que a medida que voy recorriendo los 360 grados del eje rotacional o el eje de un motor, voy a ir viendo qué es lo que va observando el motor en realidad. Y lo que va observando es lo que está a la izquierda en negro, que es la suma vectorial de las tres señales sobre el motor. Y ustedes pueden observar eso que está girando, sería el fasor o el vector espacial o la ubicación espacial, forma un círculo. Ese es el vector giratorio y eso es lo que ustedes han visto en máquinas eléctricas como el campo giratorio del motor. Y eso es lo que hace que el motor gire. Gira normalmente por la interacción de las tres señales sobre la carga. Y la carga ve ese vector que está en negro nomás. Eso es lo que va viendo. Si yo hago una foto ahí, detengo la imagen en ese instante, yo podría dibujar que acá, en este instante particular, me voy un poquito más acá, ahí sumo esta tensión, acá hay 0 y esta otra tensión y tengo ese vector que está acá. Este vector va a ser la sumatoria del vector rojo más el vector azul. Con eso genero el vector negro. Pero a medida que voy corriéndome pasa lo mismo con los otros. Así que yo puedo focalizarme desde el punto de vista del diseño del inversor con el diseño de la derecha o puedo focalizarme con el diseño de la izquierda. ¿Qué ventaja tengo con el diseño de la izquierda? Que yo veo el vector espacial objetivo, que es lo que ve el motor, por ejemplo, que sería la carga, me focalizo en lo que ve la carga, no en lo que sale del inversor. Y lo que va a ver la carga en lo que respecta a tensión es ese vector espacial. Entonces yo podría focalizarme en sintetizar este vector espacial, que es un vector que está girando en los 360 grados. ¿Y cómo lo sintetizaría en cierta forma? Y bueno, una manera de hacerlo podría llegar a ser, por ejemplo, si yo tengo mi vector, podría ser en el círculo, el vector es este, entonces sería la suma de este vector vamos a dibujar los tres vectores. 1, 2, 3. Lo vamos a poner un poquito más acá. Este vector en particular sería la suma 3 negado, sería este y este vector. O sea, este sería 3 negado por un ciclo de trabajo del 3 negado. Y este, amplitud, sería la del vector 1 por el ciclo de trabajo del vector 1. Porque si yo lo tengo 100% estaría acá. Si yo lo tengo 100% estaría ahí, en alguno de ellos, ¿verdad? Entonces, este vector en particular lo puedo sintetizar de esa manera. Ahora, ¿cómo haría yo para generar un vector que está girando los 360 grados?
Entonces yo tengo el círculo, de nuevo, genero este vector, luego genero este vector, luego genero este vector, luego genero este vector, luego genero este vector. Y la idea sería esta. Calculo para generar este vector. Lo genero. Mientras estoy generando, calculo para generar el segundo vector. Lo genero. Mientras estoy generando, calculo para generar el siguiente. Y así, un vector al lado de otro, y si lo voy viendo, podría imaginarme que va deslizándose y generando el círculo, que es lo que estamos viendo en la diapositiva. Es decir, ese vector lo puedo sintetizar con un montón de vectores puestos. Ahora, sería una situación discreta de lo que acá es continuo. ¿Y cuando la carga lo ve continuo, algo que es discreto? Cuando la velocidad de movimiento de ese vector discreto es más rápida que su constante de tiempo más rápida. Entonces, en ese caso, lo va a ver como continuo, cuando en realidad es discreto. Esa sería la idea de cómo sintetizar este vector espacial, y ese método se llama SVPWM. Y es mucho más sencillo. Aparte, yo quisiera, en un instante dado, generar un vector y ubicarlo exactamente ahí, yo simplemente le doy la orden de qué posición tienen que tener los vectores, y él los sintetiza y se acabó. Si yo quiero volver para atrás, simplemente lo podría volver para atrás, o ir más adelante, o detenerlo, ni siquiera que esté girado, sino que se mantenga ahí. En el próximo tiempo vuelva para atrás, después vuelva. O sea, puedo ubicar la posición del vector espacial donde yo quiera. Y eso es muy ventajoso para controlar motores, porque yo todo instante de tiempo puedo saber a dónde exactamente en el espacio bidimensional ubicar el vector, que sería el vector objetivo, que sería el vector del campo rotacional del motor. ¿Cómo entonces generaría esta situación? Bueno, tengo el inversor, supongo el inversor. Con el inversor yo tengo varias posibilidades de generar tensión. Por ejemplo, si yo tengo el inversor este sería el inversor. Ubico la carga acá. Si yo le doy 1, 3, 5. Si yo saturo 1, 4 y 6, voy a generar un vector acá. Si yo genero 3 y saturo 2 y 6, genero un vector acá. Entonces, este es 1, y 3 y 5 serían 0, entonces sería 0, 0. O 4 y 6, 1. Lo que es para el 3, 1, para el 4 es 0. Están complementarios o negados. Entonces, este vector sería 1, 0, 1, 0. Y si yo saturo el 5 y el 2 y el 4 saturo, o 0, 0, 1, el vector se va a ubicar acá. ¿Estas son las únicas posibilidades? No. Por ejemplo, yo puedo generar 0 saturando 1, 3 y 5 y los otros dos abiertos. Entonces acá, estoy acá. Ese sería 1, 1, 1. O saturando los 3 de abajo y los 3 de arriba abiertos, entonces sería 0, 0, 0. Con 1, 1, 1 o 0, 0, 0 estoy acá.
Entonces, puedo estar acá, 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 o con dos posibilidades en el 0. ¿Hay más posibilidades? Esto está lejos de ser un vector que está girando de manera continua. Acá tengo 3 ubicaciones nomás. ¿Puedo generar más? Sí. Puedo generar 3 más. Sería, este era el 001, entonces este sería el 110. Este es el 011 y este es el 101. Bien, ¿puedo dibujar más? ¿Tengo más opciones? No, esas son todas las opciones. Y con esto puedo sintetizar ese vector que estaba girando de manera continua, y no, ahora ya tengo que hacer una técnica o una estrategia de conmutación. Un vector, como este, por ejemplo, ubicado acá, de nuevo, ¿cómo lo puedo sintetizar? Y, bueno, se definen estrategias. Por ejemplo, esta es una región, esta es otra región, esta es otra, y esta es otra, y esta es otra, y esta es otra. Entonces tengo 6 regiones posibles y la conmutación de los transistores va a depender de la región en donde esté encontrándose el vector que está girando. En este caso, dibujado ahí, bueno, estoy en la zona 1, y ese vector se genera sumando esta parte con esta parte. Y este vector en particular es una fracción del 100. ¿Y cómo genero una fracción del 100 si yo solamente conmuto 100? Con el 100 y con el 000 o con el 111. ¿Cuál de estos dos ceros me genera menos conmutación en el transistor? Pregunta. ¿Entienden la pregunta? ¿Podría repetir? Bien. El vector que está dibujado acá, este vector, ese vector, lo quiero generar. ¿Cómo lo genero? Con la conmutación de 1, 0, 0, acá saturo el 1, saturo el 4 y saturo el 6, y arriba son 0, 0. Con esto genero el vector, pero el vector acá, no acá. Para irme ahí, tengo que achicar el vector 1, 0, 0. ¿Cómo lo achico? Como hacíamos en fuente conmutada back, reduciéndolo. ¿Cómo lo reduzco? Y mezclo entre el 1, 0, 0 y el 0. Pero tengo dos tipos de 0. El 0 generado saturando los 3 transistores de arriba o saturando los 3 transistores de abajo. Bien, ¿cuál de los dos digamos, tengo la mínima cantidad de conmutaciones? ¿Cuál de los dos ceros? Y llegándolo a 0, supongo, pues tiene que El prender 2. 000. Con el 000 tengo mínima conmutación. Porque acá, este 1 lo llevo a 0 y conmuté un solo transistor. Este transistor lo apago y saturo este. Estos otros dos ya estaban saturados. Entonces, apago este, prendo este y conmuté un solo transistor. Si yo hubiera generado el 0 provocado por el 111, dejo el de arriba prendido. Está así. Tendría que apagar este y prender estos dos de arriba. Hay más conmutaciones ahí. Entonces, ese 0 que se elige es el 0 que menos conmutaciones vaya a generar. Por otro lado, si estoy intentando generar este vector, el otro vector, tendría que conmutar, para generar ese vector, tendría que conmutar entre el 100 y el 0 que me genere menos conmutaciones, que ahora va a ser el 111. Y con eso yo he generado los dos vectores, que sería este vector y este vector. Y con eso alcanzo a este vector. Ahora,
¿cómo genero este vector? ¿Qué metodología voy a utilizar para generarlo en realidad? Porque no puedo estar sintetizando luego en el siguiente lapso de tiempo sintetizando o sea, haciendo conmutaciones entre esto y el 0 o entre esto y el 0, porque ahí no lograría en realidad generar el vector que estoy queriendo hacer de una manera que se vea como continuo. La manera que se logra hacer eso es con conmutaciones entre este vector y el 0, permutándolos. Esa es la manera en que la carga va a ver ese vector sintetizado que yo quiero generar, que es uno solo. Después tengo que generar el siguiente y el siguiente para que se vea que está rotando. Se dice que se requieren 8 conmutaciones mínimas para lograr este único vector. ¿Y cómo serían? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, y así 4 veces. 1, 1, 0, no. Se ponen intermedios. Y ahí van a encontrar distintas técnicas que hay para generar ese único vector, que sería el primer vector. Después tengo que generar el siguiente y así sucesivamente. Bueno, vamos a continuar después hablando sobre eso. Vamos a volver a la idea de generar este único vector. Para generar a este vector que quiero generar ahora, le vamos a llamar BS. Ese vector BS es igual a BS pico, o sea, su valor máximo, por el valor del ángulo. Por ese valor de ángulo que tiene ahí, ¿verdad? Bueno, con eso genero el vector BS. Bien, pero ¿cómo lo sintetizo en realidad? Bueno, para sintetizarlo necesito tomar una fracción de B1 por D1, por el ciclo de trabajo, y esta otra fracción que sería de B2 por el ciclo de trabajo correspondiente a B2. Y ahora viene la pregunta. Para lograr un vector cuya entrada yo tengo el inversor, aquí le voy a entrar BS y tita DS. Y me tiene que devolver digamos, el calculador, me tiene que devolver D1, D2 y D3, ya que estamos. D1, D2 sería lo correspondiente a estos dos y D3 sería el tiempo en que está en 0, si hubiera un tiempo adicional. Si no, D1 y D2 simplemente. Bueno, se ha encontrado que trigonométricamente se puede lograr calcular ese valor de ciclo de trabajo para D1 y para D2. Lo que se hace es, en general en trigonometría, mi objetivo es, tomando esta como entrada, su valor de amplitud y el ángulo, determinar cuánto vale D1 y cuánto vale D2. Bien, por trigonometría se sabe que la diferencia angular esta es 60 grados. Este ángulo es siempre fijo y es 60 grados porque estamos hablando de una señal trifásica. Así que ese valor angular lo estamos conociendo. Entonces yo de esta salida que tengo acá, yo puedo hacer un triángulo acá y este valor es 60 grados. Ya sé que es 60 grados. Entonces me quedaría este valor que está acá. Todo esto que está acá, que lo voy a dibujar en verde, toda esta parte de abajo es BS por el coseno de tita S. Todo esto que está acá es BS por el seno
de θ S. Y lo único que me queda ahora es hacer el cálculo. Ya tengo este valor que le llamo A, que es BS por el seno. Este valor completo, que es D1 por B1 más B, sería el coseno. La tangente de 60 es A sobre B, o sea, esta parte y esta parte, y ya con eso ya tengo el valor calculado de D1, que me queda, serían estas dos, D1 y D2. D1 resulta, por trigonometría, ser raíz de 3 por BS sobre la tensión de BDC por el seno de 60 menos θ. Y D2 es por el seno de θ. Tengo para calcular esto, como yo tengo en realidad una entrada al calculador, que es BS y θ S, y él me tiene que devolver D1 y D2, entonces lo puedo hacer por tabla, porque acá estoy entrando este valor y estoy entrando este valor. Lo puedo hacer y en los dos me da una función senoidal, nada más que la otra es corrida el valor. Lo puedo hacer por tabla, pero en general se hace por cálculo. Entonces, en la mayoría de los microcontroladores que pueden realizar estas funciones, si lo hiciera con un micro común, sencillo, tendría que hacer varias sentencias para lograr operaciones matemáticas. En cambio, los DSP pueden lograr obtener estas funciones con un solo ciclo de reloj. Entonces, mucho más rápido. Y en general, los microcandidatos para sintetizar el inversor, siempre conviene que sea un DSP, porque puedo lograr, primero, más sencillo de programar, y segundo, es mucho más rápido, no necesito tanto ciclo de reloj y puedo utilizar un DSP más lento. Voy a detener un segundito la grabación, esperen un segundo, la voy a pausar y continuamos en 2 minutos o 3. Bueno, continuando con el calculador, entonces, en general vamos a elegir DSP para hacer estos cálculos. También con esta trigonometría puedo llegar a una función un poquito más tensa, digamos, que sería el cálculo de D1 y D2 con senos y cosenos. Es decir, con esta trigonometría puedo llegar a calcularlo de una forma o puedo llegar a dos resultados. Este método de cálculo es un poco más complicado, así que siempre se recomienda utilizar el primero que está en el apunte, que es el más sencillo y es el más implementado en la mayoría de los microcontroladores. Entonces, este sería aproximadamente, sin embargo acá yo puse el segundo. Bueno, este sería una metodología para implementar un diagrama en bloque, como haría el sistema para implementar. Por ejemplo, en el apunte le llama sextante a digamos, el sector en donde se encuentra el sistema, digamos. Este método, este diagrama en bloque que está dibujado aquí, en realidad lo que hace es lo siguiente. Si yo tengo una señal trifásica para modular y quiero calcular este vector acá, y lo quiero hacer, disculpen, lo voy a dibujar al vector en otro lado. Acá. Entonces, que sea la relación por estos dos, en realidad el método que encuentran acá es un método alternativo, que lo que hace es, en realidad, cambiar por un sistema bidimensional que le llama alfa-beta, por eso acá hace la transformación. En lugar de utilizar ABC como una señal trifásica, este vector que está girando lo puedo ver en 2 dimensiones. Si lo veo en 2 dimensiones,
en lugar de 3, bueno, hago la matriz rotacional de 3 a 2, lo hago a la operación y luego lo vuelvo a invertir. Esa es una manera de hacerlo también, que en muchas ocasiones suele ser, digamos, implementada con los microcontroladores. Pero no deja de ser lo mismo, digamos. Cualquiera de las dos opciones es lo mismo. Si yo tuviera en el primer, digamos, sector, el primer sector se puede elegir una técnica que sería esta que está mostrada acá con las 3 señales de comparación. Entonces sería una con ese ancho, la siguiente y la siguiente. Le voy a mostrar un ejemplo más básico que sería, se los ubico y después vuelvo para atrás, que sería este. Si estoy en este sector, puedo utilizar esta metodología. Si estoy en este otro sector, esta otra metodología para hacer la comparación. Volviendo entonces al primer sector, la idea es la siguiente. Este sería el primer sector. El primer sector, que sería el vector, un vector puesto acá, puesto ahí, eso sería en el primer sector porque tengo este y el 0. Entonces estoy en el primer sector. Lo puedo generar con este tipo de señales de comparación, las cuales necesito determinar cuánto tiempo va a estar en 0, cuánto tiempo va a estar en 1, 0, 0 y cuánto tiempo va a estar en 0, 1, 1. Cuánto tiempo va a estar en cada uno de ellos, que sería determinar el D1 y determinar el D2. Una vez que calcule eso, bueno, le asigno este valor de tiempo, que sería el 000, 000, y este valor de tiempo, que sería el 111. Ahí está en 1, acá está en 1 y acá está en 1. Y la secuencia que es elegida para el primer sector, este no es el único método, es uno de los tantos métodos que hay. Comienza con 000. Lo voy a dibujar en azul. Entonces comienza con 000, que sería este que está dibujado acá. ¿Verdad? Entonces empieza con 000, o sea acá. Luego se pasa a 100, o sea, estoy acá. Luego se va a 110, o sea, es este, 110. Estoy acá. Luego se va a 111, o sea, estoy acá. Luego se vuelve a 110, o sea, estoy acá. Luego se va a 100, o sea, estoy acá. Y luego va a 000, o sea, estoy acá. En definitiva, lo que hace el sistema es vamos a borrar todo. Entonces lo que hace es, acá, de acá se va a 100, o sea, acá. De ahí se va a 110, se va acá. Luego se va a 11, viene acá. Luego vuelve allá, de allá viene para acá y de acá viene para acá. Una de las ideas que se utiliza es comenzar por 000 y terminar por 000, porque eso genera señales mucho más sencillas de implementar, porque el vector siempre empieza y termina en 0, no empieza en 1 porque estaría generando más distorsiones al final de cuentas. Siempre si empieza y termina por 0 se ha demostrado, digamos, de que genera menos distorsión. Y luego la estrategia es cómo sintetizar esos 8 vectores. Acá hemos generado los 8 vectores.
Y con esta metodología genero un solo vector, que era, en definitiva, este vector que estaba acá. Luego tengo que hacer este otro, luego tengo que hacer este otro, luego tengo que hacer el siguiente, y luego tengo que hacer el siguiente, y así sucesivamente, para ver el vector que está girando. Entonces, la síntesis de este vector único implicó 8 conmutaciones en el sector en donde se encontraba. Y esa es la manera de generar, digamos, el sector, de generar la técnica del vector espacial. Acá hay una estrategia para elegir, porque primero el calculador tiene que saber en qué sector, dependiendo del vector de la entrada, el módulo y el ángulo, dependiendo de eso, lo primero que tiene que demostrar en qué sector me voy a encontrar para saber cuáles son los transistores que tengo que conmutar. Entonces, esa es una de las primeras preguntas que se hace. Acá hay un diagrama en bloque que le muestra de cómo hace el software para determinar en qué sector me encuentro y de esa manera ya saber cómo generar las conmutaciones, con qué transistores generar las conmutaciones. Bueno, y ahí tiene un ejemplo de implementación de un vector puesto en cualquier lado, y después la idea de cómo generar las conmutaciones. Para generar un vector que está girando, pero ¿a qué velocidad? A una velocidad W. ¿Cómo se genera esa velocidad? Bueno, tengo muchas maneras. Una estrategia que es la más utilizada es dividir el círculo en tantos segmentos. Cada segmento de estos se llama step, según la cantidad de particiones de los 360 grados que pudiera ser. Cuando más particiones tenga, mejor. Más resolución tendría, digamos. Entonces, va a depender la velocidad esta de algunos factores. Por ejemplo, la cantidad de sectores que tengo, la cantidad de sectores que he elegido, de saltos que he elegido, y la frecuencia de muestreo que he utilizado. Y esto es la cantidad de bits que he utilizado. Esto es una idea, una estrategia. Este ejemplo de cálculo es una idea de cómo hacer el cálculo en realidad, cómo generarlo. ¿Y cómo sería el objetivo? La idea es la siguiente. Yo con la cantidad de step, que va a depender de la cantidad de bits, por ejemplo, si tengo 8 bits, sería 256 saltos posibles. Entonces, lo tengo que dividir por la cantidad de sectores, que son 6, así que me va a quedar reducido. Por lo tanto, que me quedaría poco discretizado. El salto es muy visible. Tendría que ser mucho más, el paso tendría que ser mucho más chico. Entonces, acá hay una idea de que, por ejemplo, con 16 bits, se puede lograr, y con una frecuencia de muestreo de algún valor cualquiera, puedo lograr que con el salto de 1 en 1 voy a lograr una frecuencia de 0,061 Hz de resolución. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, 50 Hz, bueno, me tendría que ir a cientos de saltos, cientos de ellos, para poder ir logrando correrme en ese valor, digamos. Así que la idea general sería la siguiente. Si yo tengo, voy a dibujar pocas, ¿no? Serían estas que están acá. La frecuencia más baja, la W más baja, la voy a obtener yendo de 1 en 1. Voy de 1 en 1, va más lento. Entonces voy a una frecuencia más baja. Si quiero duplicar la frecuencia, simplemente tengo que saltar
tengo que ir salteándome de a uno y yo, con el mismo instante de tiempo, dupliqué la frecuencia. Si quiero aumentarla más, bueno, haré, no así, sino haré de esta manera o de esta manera. De esa manera, pero esta discretización tiene que ser tal que la carga no la vea, así que yo no tengo cualquier opción, tengo pocas opciones. Cuando más divisiones haga, mejor posibilidades voy a tener de selección de frecuencia. El salto me limita a la máxima frecuencia que pueda llegar a utilizar. En general, los inversores están diseñados para una frecuencia, para una variación de frecuencia de menos de 1 Hz hasta 100 Hz o 150 Hz. Esas serían las opciones para un inversor cuya frecuencia primer armónico es 50 Hz, obviamente. El vector espacial, ¿qué posibilidades habría en obtener la amplitud del primer armónico? Bueno, si nosotros tomamos literalmente que yo tengo este vector y también podría llegar a tener este vector y conmutar en ambos, yo tendría como un vector de por allá más o menos. Pero eso no sería posible porque tendría una distorsión de ese vector tan grande que no sería factible su implementación en realidad. ¿Cuál es la máxima que no me genera subarmónicos y que no me genera una distorsión armónica total comparándola con el SPWM de MA igual a 1? Siempre la comparación es con SPWM de MA1. Bien, la máxima que puedo lograr se obtiene de esta forma, de hacer girar el vector haciendo tocar acá. Entonces, este sería el valor máximo, no sería todo esto, sería hasta acá. Y generar este círculo que está dibujado acá. Se ha determinado que este es el máximo índice de modulación de amplitud que puedo utilizar en el SBPWM sin lograr distorsiones armónicas totales mayores que la que se pueden generar con el SPWM con índice de modulación de amplitud de 1. Pero ¿dónde está el SPWM? Bueno, el SPWM va a estar por acá. Por ahí estaría la amplitud máxima lograble con MA1 del SPWM. Y el SB estaría acá. Esa sería la idea. Yo he hecho una simulación en MATLAB, que no sé si lo tengo abierto. Acá está. Comparando todas. La senoidal, la tri-SPWM y la SBPWM. Entonces vamos a ir primero a la senoidal. La senoidal la genero como la hice recién con el inversor de PSpice. Acá en el Simulink, lo único que hago es generar las 3 señales, la pongo acá y la comparo y la veo. Cuando corro esto, puedo observar, acá utilizo un índice de modulación de amplitud de 1, que está mostrado acá. Ahí tienen, del lado izquierdo, las señales de control. Lo que está faltando acá es la triangular. La triangular no está dibujada. Y acá en rojo está dibujada, fíjense ahí, la posición de cómo va a ir ubicándose el vector que va girando, conforme a la obtención de esta sumatoria de estas 3 señales, voy generando este círculo. Esta es la máxima amplitud que puedo lograr con índice de modulación de amplitud de 1. Obviamente, si yo aumento, puedo aumentar más este valor, pero ya empieza a haber distorsión o aparecer. La distorsión es muy grande, pero lo peor no es la distorsión. Lo peor es que empieza a haber armónicos generados cerca de la fundamental, que son esos spurs que trato siempre de evitarlo en un inversor. Vamos a ver qué se ve con el tri-SPWM. Con el tri-SPWM lo que hice,
Lo voy a hacer con un índice de modulación de amplitud de 1. Con un índice de modulación de amplitud de 1, el tri-SPWM, obviamente, me va a correr en el mismo valor. En el mismo valor que el SPWM. Pero ¿qué pasa? Fíjense, la amplitud no alcanzó a 1 de la señal de control. Entonces yo no he modulado la señal de referencia verdaderamente con 1, sino que si yo utilizo la amplitud del primer armónico de la señal generada de control con 1, en realidad tendría que hacer 1.15. Si yo utilizo 1.15 como índice de modulación general, eso sería representativo de un índice de modulación para tri-SPWM en realidad de 1. Y en ese caso, ahora pueden observar que alcancé el valor máximo, que sería 1, sin sobremodular. Ahí estoy en 1. Y fíjense cómo se amplió la amplitud generada del primer armónico. Alcanza a los valores tope, como le mostré recién en el SBPWM. Así que sería comparable el tri-SPWM con el SBPWM. Ahora, la señal de control del tri-SPWM, ¿cómo se ve en realidad? Bueno, vamos a correrlo, lo cambio a tri-SPWM. Esta es una síntesis en Simulink de la generación del SBPWM. Vamos a generarla. Cuando la genero y la ploteo, ahí tienen cómo se ve la señal de control del SBPWM. Fíjense que es parecida a la del TRI, pero acá es mucho más geométrica. Esta forma es más redondita acá, y esto es una línea directa, una línea recta, y acá es redondito acá arriba. No es exactamente igual, la otra es más suave. Desde el lado de la tensión aplicada en la salida es la misma. Puedo lograr la misma forma, nada más que con esta puedo generar estratégicamente o puedo definir a dónde ubicar el punto que va girando en el instante que yo quiera, cuando quiera. Yo puedo elegir exactamente, acá estaría en el primer sector, segundo sector, tercero. Yo aquí puedo sintetizar ese y dónde ir al siguiente, instante por instante. Si yo quiero en el siguiente quedarme detenido, lo puedo hacer. Se queda detenido y puedo ir girando como yo quiera. Esa es la ventaja del SBPWM, porque yo me estoy mirando desde el punto de vista de la carga y no desde el punto de vista del inversor. Bueno, acá en el apunte tienen entonces la comparativa entre la convencional PWM, que sería la SPWM, que sería esta amplitud, y esta es la máxima amplitud que puedo lograr con el SBM. O sea, un 15% más de amplitud sin sobremodular y sin que haya armónicos spurs alrededor de la fundamental. Bueno, al principio le había comentado que para lograr lidiar con el desequilibrio de fases, acá está dibujado a la derecha, agregamos una rama más y con eso nos conectamos sobre el neutro, y a este neutro lo tiramos al bus o lo tiramos a masa, obviamente conmutando haciendo un PWM. Y de esa manera puedo lidiar con cargas desequilibradas, además de modificar en los tres el índice de modulación de amplitud de cada una de las señales de las ramas. Así que tengo más opciones para fuertemente lidiar con las cargas desequilibradas. Y que de esa manera es como funcionan en realidad los inversores con 4 ramas. Estos inversores de 4 ramas son muy populares en los inversores
para UPS, digamos, de gama alta, o sea, inversores online. Bueno, en el apunte van a tener también otra metodología de inversores que son los inversores multinivel. Los inversores multinivel vienen a ser implementados con la necesidad de utilizar o de aplicar inversores para situaciones de mucha potencia, mediana y alta potencia. En esos casos, la tensión del VAS puede llegar a ser de valores muy altos, mucho más altos que la que los transistores típicamente pueden soportar, o la corriente requerida ser muy alta. En general el problema está con la tensión alta. Como tiene que lidiar con tensiones muy altas, los transistores en general pueden ser conectados en serie y de esa manera hacer circuitos para lograr, digamos, trabajar con tensiones altas y generar entonces de esa manera inversores de varios niveles. Este concepto en realidad viene del año 1975, creado por Baker y Bannister. Ellos diseñaron los primeros inversores multinivel porque en esa época justamente los dispositivos no soportaban altas tensiones. Entonces, este problema ya viene tratándose, obviamente yo utilizaba un poco niveles, 3 niveles, pero más niveles se pueden implementar, digamos, simplemente conectando más transistores en serie. Entonces, este sería una sola rama, un solo transistor conmutando. Y este sería el otro de una de las tantas ramas que puede tener 3 o 4 ramas un inversor trifásico, por ejemplo. Pero los niveles o el multinivel se refiere a que yo utilizo varios transistores para la misma zona de la rama. Entonces, por ejemplo, yo puedo lidiar con este transistor, lo saturo y conmuto el transistor que está acá arriba. De esa manera yo puedo lograr la conmutación. O saturar el de arriba y conmutar este otro de abajo. Pero este otro de abajo viene alimentado, este lo dejo abierto, y el de abajo viene alimentado con esta tensión de base. Entonces puedo lograr que en este borne la tensión no sea esta, sino sea este valor que es mucho menor. Entonces puedo lograr más opciones, en realidad, de tensiones aplicados sobre este borne. De esa manera ustedes pueden observar, por ejemplo, aquí varios niveles generados. Aquí conmutando con el transistor de arriba, acá conmutando con el transistor de abajo, aquí conmutando con el transistor del medio, que sería este que está acá, y acá conmutando con el transistor de más abajo. Y ahí puedo lograr, con ese tipo de funcionamiento, más niveles. Y otra ventaja, esta señal sintetizada aquí, que también es PWM o SPWM, tiene mejores características aún, tengo menor distorsión armónica total, tiene mejores, esta manera de conmutar es mucho más eficiente que esta o que esta. Yo acá tengo un solo nivel, 3 niveles, acá tengo 2, digamos, acá tengo 3, acá tengo 1, 2, 3, 4 y así. O sea, puedo lograr, a medida que va aumentando la cantidad de niveles, puedo ir mejorando la síntesis de la señal lograda en la salida. Entonces, esas serían todas las opciones que voy a tener. Los inversores multinivel tienen 3 formas de diseñarse, básicamente. Una es esta, con capacitores y diodos. La otra es directamente con capacitores que se llama capacitores volantes o flotantes, flying capacitors. Y la otra simplemente con puentes completos interconectados. Así que, o cascadas de llave H conectadas. Esa es otra forma, digamos, de implementarlo. La más utilizada depende de la aplicación y depende de los costos que uno está dispuesto a pagar.
En general, esto cada vez que los transistores se van, dice, a medida que va pasando los años, este requerimiento de inversores ya no viene por la necesidad de utilizar transistores que no puedan soportar estas tensiones, sino viene por la idea de que esta síntesis es más eficiente para alta potencia que las otras. Es por eso, y no porque el transistor no pueda soportar las altas tensiones. Así que al principio fue diseñado por una limitación tecnológica de los transistores. Hoy en día ya no tanto. Ya se utiliza por generar metodologías del inversor mucho más eficientes que las que se pueden generar con inversores de pocos niveles. Bueno, y en el apunte van a tener varios ejemplos y varias metodologías. Este tema de inversores multinivel directamente va a quedar simplemente como tema de lectura. Yo no lo voy a pedir en el examen, por lo menos en el parcial. En los finales le puedo hacer preguntas así conceptuales, tipo multiple choice, no más que eso. Pero esa sería la idea conceptual de la generación de los inversores. Vamos a hacer un descanso de unos 10 o 15 minutos y después vamos a unos ejemplos que están en el Bautista Blanco y de esa manera vamos a cerrar inversores. ¿Ok? Bueno. Bueno. Bueno, vamos a comenzar con la grabación. Los problemas que vamos a ver en el Bautista Blanco es, vamos a comenzar por el 740, es un ejercicio de siempre trifásico. El libro tiene varios tipos, monofásicos y trifásicos. Lo que vamos a hacer hincapié es a los circuitos trifásicos y con inversores del tipo PWM. Esa sería la idea. Así que vayan por ese lado, digamos. Este es un ejemplo, dice un convertidor inversor. Recuerden que el barrado bautista siempre comienza con teórico para el primer ejercicio y después el resto ya utiliza la teoría que muestra. Pero en general, los ejercicios que vamos a pedir van a ser ejercicios trifásicos, PWM, en alguna de las variantes, carga equilibrada. Esas serían las consignas, digamos, para el análisis de los inversores en la parte práctica. Acá hay un ejemplo de un inversor trifásico de carga equilibrada conectada en estrella, el punto neutro libre, o sea, no tiene una rama extra, y considerando que todos los componentes son ideales, la tensión del bus es 300 voltios y la resistencia de carga no es resistiva inductiva, sino es resistiva, con carga de 10 ohms cada una de ellas. Entonces calcular la amplitud de la componente fundamental, de la tensión de línea para un factor de modulación de 1 y una frecuencia de conmutación de 5 kHz. Bueno, entonces acá hace el análisis con índice de modulación de 1, entonces este sería la amplitud la máxima amplitud lograda en el primer armónico, 0,612 con un MA de 1. Ese sería comparativamente con la tensión del bus. Bueno, ahí tienen, digamos, la descripción del índice de modulación de frecuencia, que sería la frecuencia de los 50 Hz, dividido la frecuencia de la triangular, que es 5050 Hz. Con eso se determina el índice de modulación de frecuencia. Recuerden que el valor siempre tiene que dar entero. Si no da entero, no sirve para el inversor. Siempre tiene que ser ese número entero. Ahí tienen el valor de la tensión, 0,612 por 300. Voy a tener 183,6 voltios de tensión
digamos, en la fundamental, que es lo que podía observar en el análisis de las curvas de Fourier. Este valor que vemos acá tiene que ver con eso, ¿no? Con ese valor. Obviamente yo acá utilicé otro valor de tensión de base, yo utilicé 310. Y otro índice de modulación. No utilicé, en este caso sí utilicé uno, pero utilicé otro valor de tensión de base. Yo acá, fíjense que el índice de modulación de amplitud es 1. Bueno, acá se va un poco el apunte porque muestra otras consignas más. Por ejemplo, calcular el valor eficaz. Dado que la carga es simétrica, se puede afirmar que la tensión del neutro respecto al negativo es nula. ¿Qué ocurre por razones de seguridad del neutro si la carga se une al negativo? Bueno, este ítem 4 se va un poco, digamos, de los requerimientos típicos que nosotros vamos a pedir en un parcial. O sea, acá hay mucho más de lo que nosotros vamos a pedir, obviamente. Si ustedes toman los primeros 2 o 3 puntos del libro, ya estaría suficiente. Ahí muestra cómo es la forma de la señal, que tienen que simularlo. Obviamente yo no voy a pedir dibujo de la forma de señal. Lo que sí yo puedo hacer es mostrarle, cuando tengamos el parcial, que sería el segundo parcial, esta señal con esta forma, y ustedes acá pueden deducir que el índice de modulación de amplitud es 1. Si no, le pongo los valores, pero ustedes tienen que deducir cuál es el valor y calcular el valor de la fundamental, por ejemplo, o algo así, dependiendo. Calcular este valor, que sería con la fórmula que está mostrada en el barrado Batista. Así que ustedes no van a tener problemas en hacer esos cálculos. Pero no más que eso. Le puedo hacer preguntas si aumento el índice de modulación de amplitud por valores mucho más altos que este valor, bueno, que puedo lograr obtener. Estas simulaciones, yo se las voy a dejar, no están en este momento en el compartido, digamos en el Drive, pero se las voy a poner ahora para que ustedes las dispongan y las corran. Entonces ustedes puedan disponer de archivos de simulación, así como hicimos con los capítulos anteriores. Ahora que estamos finalizando inversores, también le voy a poner todos estos archivos. Si no los puse, no me acuerdo si están o no, pero si no los puse, los voy a poner para que ustedes los tengan disponibles y vayan haciendo todas las pruebas que quieran hacer y se vayan sacando todas las dudas sobre este tema. Bueno, era eso nomás, hay un solo ejercicio nomás, que yo pensé que había más, por eso corté la clase un ratito. Si hubiera sabido que era uno solo que había elegido, lo continuaba y terminábamos antes. Bueno, con esto terminaríamos inversores. La clase que viene vamos a ver, vamos a comenzar con control de motor de corriente continua. Lo que alcanzamos a ver hoy sería inversores trifásicos. La clase pasada vimos inversores monofásicos. Con la técnica del inversor, PWM obviamente, PWM, la SPWM, la TRI-PWM y la SBM. Esas son las 3 técnicas más importantes, son las 3 más importantes de utilización para los inversores trifásicos. Cualquiera, la SBM o la SBPWM es la más utilizada para controlar motores. Estas otras dos son las más utilizadas para UPS o para aplicaciones que no sean controlar un motor. Si vamos a controlar un motor, siempre vamos a elegir la metodología o la técnica del vector espacial porque es la más apta para cualquier tipo de motores, digamos, de alterno, obviamente. Bueno, ¿preguntas?
Por ahora esto no. Bueno, voy a cortar la grabación y si alguien quiere hacer una pregunta adicional, quedo abierto.